Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, hablemos acerca de... Hoy tenemos un tema muy importante, este tema acerca del don de hablar en lenguas. Yo le doy gracias a Adonai porque nos está enseñando mucho en este tiempo. Si no has visto el video anterior del Goral, del echar suertes, es un video muy interesante donde hablamos acerca de la importancia de la decisión de Elohim en los hebreos, en la decisión que tenían los hebreos, en el entendimiento de los hebreos acerca del echar el ogoral, que eran estas piedrecitas que ellos arrojaban en tierra para que Elohim tome la decisión para repartir tierras, para tomar decisiones difíciles. Así que los invito a ver este video que es el de la semana pasada, ¿sí? Así que vamos a comenzar con una oración. Vamos a dar gracias a Adonai. Gracias, Padre, te damos porque tú eres bueno, Padre. Tú nos enseñas, Padre. Te pedimos que tu Ruach, Padre, sea en nosotros para darnos entendimiento de tu Escritura, Padre. En el nombre de Yeshua, que tú nos hables hoy, Padre, con tu entendimiento. En el nombre de Yeshua, amén. Vamos a comenzar, hermanos. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. El hermano Javier, David, ¿cómo estás, hermano? Shalom. Hermana Helen, Miriam Arenas, Juan Espinosa, Loida Ruiz. Shalom, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Hay una mosca por ahí. Vamos a comenzar con este tema que es muy importante, ya que en el lenguaje religioso, en el lenguaje de las creencias, de las religiones, los significados de las palabras, de lo que tenemos en las escrituras, no son según el entendimiento hebreo, sino que son significados que se dan por el dogma, ¿no? Dogmáticos, por lo que uno escuchó, por lo que le repitieron una y otra vez y se lo creyó, ¿no? Esto es la base de las religiones. No se basan en un entendimiento hebreo y la definición de los términos que están en las escrituras no son las correctas. Así que vamos a ver cuál es la definición correcta de hablar en lenguas, de este don que vemos en 1 Corintios 12. Vamos a leer primeramente este versículo, 1 Corintios 12, 7 al 11. Dice así: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu del Ruach para el bien común, o sea, es para la edificación del cuerpo. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro emuná por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro obras de poder. ¿Sí? Esto hemos hablado también en Hablemos acerca de él, lo puedes ver en YouTube también. A otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, de esto vamos a hablar el día de hoy, a otro interpretación de lenguas o traducción de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. O sea, la base de los dones del Ruach es que es para la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Cuál es el cuerpo del Mesías? Es la congregación, es Israel, somos nosotros, ¿sí? Y no es nuestro cuerpo, sino que es todo un cuerpo en que nosotros formamos parte de él, ¿no? Uno es mano, uno es brazo, otro es cuello, otro es pierna, otro es pie, otro es oreja, ¿no? Así como dice Pablo en 1 Corintios. Vamos a ver primeramente cómo se define la palabra lenguas, porque uno dice, ¿qué es hablar en lenguas? Hablar en lenguas no es decir balbuceos, hablar en lenguas no es decir cosas sin sentido. Hablar en lenguas es algo bien específico. Vamos a ver en el Tanaj la misma palabra que se utiliza aquí en 1 Corintios, ¿a qué se refiere esta palabra lengua? ¿No? ¿Qué es el significado de esta palabra lengua, que en hebreo es lashon? Lashon. Vamos a Génesis 10:5.
En Génesis 10:5 dice: de estos se dividieron las costas de las naciones en sus tierras, hombres por su lengua, por sus familias en sus naciones. Aquí estamos hablando de los hijos de Noé, que de él, su descendencia, se esparció por toda la tierra y se hicieron naciones. Y cada uno tenía su propia lengua. Entonces, lengua es lenguaje, es idioma. Aquí Moshe dice así: y dijo Moshe a Adonai: por favor, Adonai, no soy hombre de palabras, yo, ni ayer ni anteayer. Esta es una expresión idiomática hebrea que quiere decir que nunca fue un hombre de palabras, ni ayer ni anteayer, ni desde que has hablado a tu siervo, porque pesado en boca y pesado en lengua soy yo. ¿Qué quiere decir esto? Que él no era una persona elocuente, ¿no? Él le dificultaba el hablar. Eso quiere decir pesado en lengua, ¿no? Que le pesa la lengua, que no es elocuente. Que quiere decir que él no podía hablar fluidamente. Su lenguaje, lenguaje. Isaías 28:11 dice: pues con tartamudeos de labio y en otra lengua extranjera, él hablará a este pueblo. O sea, está hablando de una profecía, ¿no? Justamente de Adonai hablando al pueblo de Israel en otro lenguaje para que no entienda. Entonces, ¿qué significa lengua? Lengua significa lenguaje en hebreo, ¿sí? Un idioma, ya sea el idioma hebreo o un idioma extranjero, ¿sí? Eso significa lengua. Entonces, cuando decimos diversas clases de lenguas, son diversos idiomas, diversidad de lenguajes. Eso quiere decir. Entonces, el hablar en lenguas es hablar en lenguajes, no balbuceos, no repeticiones, sino que es hablar en otro idioma el cual se desconoce, ¿sí? Ya sea hebreo, árabe, ruso, alemán, inglés, español, francés, etc. Estas son las lenguas, ¿no? Estas son las lenguas, los lenguajes, los idiomas que hay en el mundo, ¿sí? Y cuando se refiere a hablar en lenguas, es hablar en un lenguaje que existe en el mundo, a menos que se hable de un don de lenguas, de lenguas celestiales, ¿no? Eso es una lengua angelical, como bien lo dice Pablo también. Pero hablando de lenguas del mundo, son estas. No son tartamudeos, no son balbuceos, repeticiones, no. Son palabras claras. ¿Sí? Son palabras claras, como si uno estaría hablando en otro idioma, ¿sí? Eso es el hablar en lenguas. Tiene sentido, ¿sí? Es una manifestación de Elohim dando su poder, ¿no? Y la persona hablando en otro idioma acerca de la gloria de Elohim, ¿sí? No son palabras sueltas, es una oración bien hecha. Elohim es un Elohim de orden, ya lo vamos a ver. Vamos a 1 Corintios 12:30. Este versículo es muy importante porque esto nos va a dar luz también. 1 Corintios 12:30 dice: ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Esto es importante porque no todos hablan en lenguas, no todos tienen el don del lenguaje, ¿no? Del lenguaje extranjero, ya que se dice que cuando uno recibe el Espíritu Santo, tiene el bautismo del Ruach HaKodesh, tiene que sí o sí hablar en lenguas, y eso no es verdad. Eso no es verdad. No es la única manera, ¿sí? El Ruach HaKodesh se puede manifestar de esa manera, pero ¿a qué dice? No todos hablan en lenguas, ¿sí? Pero tú puedes haber recibido el Ruach HaKodesh, ¿sí? En el bautismo en agua, en ese mismo momento, el Ruach HaKodesh entra en ti, porque es el símbolo de la nueva vida, ¿sí? Y tú por emuná lo crees, y comienzas a orar según los mandamientos, ¿sí? Que es el Ruach el que te guía a hacerlo, porque tu propia mano no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, esto es muy importante también. Y vamos a ver este acontecimiento tan importante que se hizo en la fiesta de Shavuot, que se traduce en griego como Pentecostés, ¿sí? Pero es la fiesta hebrea de Shavuot, donde
los hebreos, luego de la cuenta del Omer, que viene de la fiesta de la Mesida de la Gavilla, llamada también Bikurim, ¿sí? Se cuentan 50 días, y en el día 50 es Shavuot, donde se ofrece la ofrenda de grano, ¿sí? La ofrenda de grano de trigo, porque la ofrenda de grano de cebada fue en Bikurim, ahora es la cosecha del trigo, para Adonai también, ¿sí? Y se ofrecía, se mecía delante de Adonai. Eso era Shavuot, ¿sí? El día también de las primicias, porque en las fiestas de Adonai hay fiestas según las cosechas, ¿no? Shavuot es una de ellas. Entonces vamos a ver en Hechos 2:4 este acontecimiento tan importante y cómo lo podemos entender, ya que sabemos ahora que el hablar en lenguas es hablar en diferentes lenguajes. Hechos 2:4 dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, del Ruach HaKodesh, del aliento de santidad de Adonai, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para hablar. ¿Ven? Es una habilidad, ¿sí? Es algo que la persona lo está haciendo de una manera sabia, ¿sí? Contundente por medio de Adonai, ¿sí? No es un balbuceo, no son palabras al aire, es una habilidad dada por Adonai en ese momento. O sea, es algo muy, muy sagrado, muy hermoso, ¿sí? Y muy ordenado. No es desorden, porque Elohim no es un Elohim de desorden. ¿Y qué sigue diciendo? Hechos 2:5-11. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo la multitud se juntó, y estaban desconcertados porque uno los oía hablar en su propia lengua. Fíjense, ahí está. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran partos, medos, elamitas, eso es ahora Irán, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia Menor, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, ¿sí? Todas esas personas estaban ahí y les oían hablar en sus idiomas de las maravillas de Elohim, de nada más, de las maravillas de Elohim, ¿sí? Es ese don para glorificar a Elohim en todas las lenguas, ¿sí? Para que Elohim se manifieste de una manera impresionante. Y vemos aquí que ellos los escuchaban y ellos entendían lo que estaban diciendo estas personas que habían recibido este don del Ruach HaKodesh. Ellos lo entendían. Ellos entendían perfectamente como si supieran hablar el idioma, ¿sí? Entonces, esto es algo muy diferente a lo que se vive a día de hoy, ¿sí? Esto es muy diferente. ¿Por qué? Porque no es obra del Ruach HaKodesh de Elohim, sino que es del corazón del hombre, ¿sí? Es algo que uno fuerza, es algo que uno obliga a Elohim a que le dé este don de lenguas, cuando Elohim tal vez no lo quiere dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez no estamos preparados para recibir de una manera contundente el don, cada don, ¿sí? En este caso el don de lenguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos de una manera firme, de una manera preparada, de una manera pura, para recibir de una manera completa el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh y los dones del Ruach HaKodesh permanecen y están vigentes. Sí, eso lo creemos, pero nuestro ser, nuestro nefesh, nuestro cuerpo no está preparado para recibirlo plenamente, sino de una manera parcial, ¿sí? De una manera parcial, y Elohim lo da con medida. Pero llegará un día en que Elohim lo dará completamente, de una manera plena, de una manera que nadie tenga dudas.
¿sí? Pero por ahora Elohim está siendo paciente y nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a comenzar un nuevo camino en el entendimiento hebreo, donde vamos a ser purificados, dejando nuestra mente del mundo y teniendo una mente hebrea, junto con la identidad. Vamos a leer ahora algo que es muy interesante, ya que este don de hablar diversos lenguajes, ¿sí?, que viene de Adonai, es un don de él, ¿sí? Como dije, no es algo que la persona fuerza o exige de Elohim, ¿sí? Porque eso hace caer a la persona en un falso hablar en lenguas, ¿sí?, según muchos aprendieron y fueron influenciados en este tiempo, ¿sí? Pero ahora Elohim nos hace ver cuál es el verdadero don de lenguajes, ¿sí? Y tampoco es solo el hablar lenguajes extraños de manera sobrenatural, como vemos aquí en Hechos 2, sino también es la facilidad para aprender diversos idiomas y entenderlos y hasta hablarlos. Es la facilidad que Elohim da en este momento a personas específicas para aprender idiomas. Esto también es un don de lenguajes, porque es un don dado por el Ruach HaKodesh para hablar lenguajes que no son nativos, son extranjeros, ¿sí? O interpretarlos, ¿sí? Por ejemplo, Adonai me hizo traducir las escrituras sin yo saber nada de hebreo, un poquito, pero Elohim me dio esa porción del Ruach HaKodesh para poder comenzar a traducir las escrituras, y él me enseñó en el paso del tiempo, ¿sí?, con la lectura de las escrituras hebreas, a poder entender qué palabra era la que estaba leyendo, cómo se forman las oraciones, cuáles eran estas preposiciones, también los diferentes significados de las preposiciones, en qué caso se traduce de una manera, en qué caso se traduce de otra manera, porque no es siempre la misma. Entonces uno lo aprende en el ejercicio. Eso también es un don de lenguas, ejercitándolo con la habilidad de Elohim, ¿sí? Entonces Elohim nos quiere mostrar algo diferente en este tiempo, ¿sí? Algo que es del Ruach, pero que también es en el entendimiento que Él nos ha dado, ¿sí? Porque Adonai nos ha dado a nosotros la oportunidad de ser completamente puros delante de Él en el paso del tiempo de las generaciones, ¿sí? Porque van pasando las generaciones y la generación se va purificando y los hijos van naciendo, ¿sí? Y los hebreos van enseñando a sus hijos a ser hebreos y mejores que ellos, ¿sí? Y Adonai les va a dar a estos hijos aún mayor el don del Ruach. Amén. Así que vamos a hablar de un capítulo interesante de 1 Corintios 14, ¿sí?, 14, donde se habla acerca del orden del don de hablar en lenguas. Cómo Elohim pone orden en la congregación y cómo era que se utilizaba en ese tiempo, ¿sí?, y cómo es de diferente hoy día. Vamos a ir a 1 Corintios 14, 6 al 11. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros, a ustedes, hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no da con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿qué se preparará para la batalla? ¿Quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, que se entiendan, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Aquí Shaul está explicando acerca del hablar en lenguas en la congregación, que se debe hacer de una manera ordenada, y que no es que uno le da por medio del Ruach el hablar en lenguas y lo tiene que soltar, ¿no?, de una manera impulsiva. ¿Por qué? Porque él está diciendo, este don
Tiene que ser para edificación del cuerpo y no para una edificación individual. Para eso es en tu casa, con Elohim. Aquí estás en medio de personas que te van a escuchar hablar y no van a entender nada. Vas a hablar al aire, eso está diciendo, ¿no? Y no vas a ser de edificación para ellos, sino de confusión y hasta te van a tomar como de loco, ¿no? Y eso lo va a decir más adelante. Vamos a seguir leyendo. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar también, o sea, traducir. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Elohim porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. Y estas son palabras de Pablo, de Shaul, ¿no? Y él lo dice de una manera contundente. Él prefiere hablar en hebreo, en su idioma, con entendimiento, instruyendo a los demás acerca de la Torá, que el andar hablando en lengua sin que nadie entienda. ¿Sí? Porque eso no es edificante. Eso no hace bien a nadie. Solamente al que está recibiendo esas lenguas. ¿Sí? Para eso está su casa, en su privacidad, para que lo haga. ¿Sí? Si tiene este don. Pero si en la congregación no hay alguien que interprete esas lenguas, no está siendo de edificación. ¿Sí? Y es mejor que esta persona se detenga, ¿sí? Se tenga un retén, ¿no? Dentro de sí y diga, no lo voy a hacer. ¿Sí? Eso es lo que las personas hebreas en la antigüedad lo hacían. De esa manera, Elohim había puesto ese orden. Vamos a seguir leyendo el siguiente versículo. Dice así: en la Torá está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo. Un versículo similar habíamos leído anteriormente. Y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia, la congregación se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Aquí Shaul hace una comparación entre el don de profecía y el don de hablar en lenguas. Y él dice, el don de profecía es mejor. El don de profecía es mayor. ¿Por qué? Porque se habla en su propio idioma. ¿Y la profecía qué es? La profecía no es solo decir cosas a futuro, ¿no? Es anunciar la palabra, es instruir. Eso es el anunciar la profecía de Adonai. ¿Sí? Y a eso se está refiriendo Shaul. Porque ahí está diciendo, si están profetizando y entran personas y escuchan, van a tener en su corazón la oportunidad de hacer teshuvá. ¿Y cómo uno va a hacer teshuvá si está escuchando una profecía de lo que va a pasar el año que viene? No está tratando ese tema, sino que está diciendo que la profecía es una glorificación a Elohim, una instrucción también, ¿sí? Y es una reprensión a las personas que, como estos, son incrédulos y no creen en los mandamientos, para que les redarguya el ruaj en su corazón. ¿Sí? Y él hace esta comparación. Y el don de profecía es mayor. ¿Por qué? Porque el de lenguas necesita otro don para manifestarse, que es el don de interpretación. Y si no hay interpretación, no puede haber lenguas. ¿Sí? Porque si no es un descontrol, como dice ahí, si todos están hablando en lenguas y entran personas, van a decir que están locos. ¿Sí? Y eso es verdad.
¿Por qué? Porque va a ser un descontrol y eso sucede mucho en la actualidad y ha sucedido. ¿Sí? Y esto no es obra de Elohim. ¿Sí? Entonces Elohim pone orden. Elohim pone esta organización de las personas en la congregación para que no haya este tipo de errores, ¿sí? En las que hemos caído. Voy a saludar a los hermanos en la transmisión. Está la hermana Brigitte Martínez. Shalom, hermana Brigitte Martínez. Vargas Flor. Loida dice Shalom. ¿Cómo estás, hermana? Bendiciones. María Luisa Brando. Yolanda, Shalom, hermana. Bienvenida. Javier David dice: cuando estaba en el cristianismo creía que esos balbuceos era hablar en lenguas. Pero si no hablabas en lenguas, no habías recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y desde que Adonai me sacó las vendas de mis ojos, ahora veo que esos balbuceos no eran de Adonai. Sí, eso es lo que estamos hablando, hermano. Y se dice, ¿no?, que si uno no habla en lenguas es que no recibió el Espíritu Santo. Eso es mentira. Es una forma, es una manera de recibirlo, pero no es la única. Y no es exactamente la que Adonai utiliza a día de hoy. Está la hermana Giselle Santiago, bienvenida, hermana. Robert Fuentes, Shalom, hermano, ¿cómo estás? Él dice: y cuando Pablo habla de lenguas angelicales, ¿a qué se refiere? Aquí está hablando de lenguas, de idiomas, ¿sí? También de lenguas angelicales, porque también se puede traducir de manera sobrenatural. Él está hablando de un lenguaje celestial, el cual nosotros no tenemos conocimiento, ¿sí? A eso se refiere él. Está la hermana Dorcas. Shalom, hermana, tanto tiempo, bienvenida. Yolanda pregunta lo mismo: ¿qué son lenguas angelicales? Esos son idiomas celestiales, como he dicho. Rocío dice: Shalom, hermanos, Shalom, hermana, ¿cómo estás? Él confundió las lenguas en la Torre de Babel, en Shavuot las dio como don. Es interesante eso, ¿no? Lo que tú planteas, hermana. Adonai confundió a las personas con lenguas, ¿sí? Que eso era lo que tenía que pasar. Adonai lo dispuso de esa manera porque si no, no lo hubiera hecho, ¿sí? Y dentro de cada juicio de Adonai, como condenación, como castigo, también Adonai saca provecho de eso para bendecir. Y este es el caso de los lenguajes, porque él dijo: bueno, yo los dispersé y les di diversos lenguajes. Ahora que ellos me alaben con esos diversos lenguajes, ¿no? Que sirva de algo este castigo que yo les he hecho, ¿sí? Entonces, eso es la edificación, ¿sí? Y es lo que Adonai está haciendo en este momento, ¿sí? Nos está enseñando cuál es el verdadero don de lenguas. Shalom, hermana de Yanira, ¿cómo estás, hermana? Bienvenida. Hilda, ¿cómo estás, hermana? Alicia Olmo, Shalom. José Orellana, amén, bienvenidos, hermanos. Bueno, vamos a hacer, digamos, un recuento de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Antes de finalizar. El don de lenguas, ¿sí?, se refiere a un don de lenguajes, no balbuceos, sino algo claro, algo específico, oraciones hechas, ¿sí? Es un don que a día de hoy no se ve plenamente, sino que el Ruach de Elohim se manifiesta de una manera diferente, ¿sí? Pero que en un futuro lo hará, si es la voluntad de Elohim, ¿sí? Si no es en esta generación, en la otra. El don de lenguas necesita una instrucción, un orden, porque si no genera descontrol, ¿sí? Si se dejan llevar por este don, ¿sí? O sea, el don de Elohim también tiene que ser ordenado, porque si no, no es para edificación, ¿sí? Y este don necesita de otro don más, que es el don de traducción en la congregación, para poder aplicarse, ¿sí? En cambio, el don de la profecía, de la revelación, ¿sí?, es un don en el cual uno es instruido en la palabra y recibe el anunciamiento de las Escrituras.
Amén. Vamos a leer el siguiente versículo, en 1 Corintios 14. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la congregación y que hable para sí y para Elohim. Ahí está. ¿Sí? Que hablen dos o a lo más tres, ¿no? Está hablando de un día. Y por turnos, no a la vez. Este es el orden, ¿no? Y con un intérprete, con un traductor de esa lengua, ¿sí? Ya sea que el traductor conozca ese idioma que se está hablando, ¿no? Porque por ahí están hablando en griego, ¿no? Y hay una persona que sabe griego y esta persona lo va a traducir. Si no hace falta que esta persona reciba milagrosamente la traducción, ¿sí? Cosa que puede pasar, pero también este don de traducción es la facilidad de aprender estos idiomas para traducirlos, ¿sí? Adonai usa nuestro entendimiento para sacar provecho, ¿no? de su ruaj. No es todo de manera milagrosa, sino que también es con el entendimiento, ¿sí? Como dice bien Shaul, ¿no? Oraré con el ruaj, pero también con el entendimiento, ¿sí? Así que Elohim es bueno, ¿sí? Y así como está en la Torá, como está en el Tanaj, Elohim es un Elohim de orden y no de descontrol. Y todo lo que sea desordenado, descontrolado, no tiene Elohim, ¿sí? Hablar en lenguas por turnos, como dice aquí, que sean a lo más tres y que haya un traductor, ¿sí? Si no hay un traductor, que no hablen. Es mejor anunciar la palabra a la congregación que el hablar palabras que no se entienden, a menos que haya un traductor, ¿no? ¿Sí? Así que, como para finalizar, vamos a dar gracias a Adonai porque Él es bueno, ¿sí? Y llegará un día en que el Ruach de Elohim se haga ver de forma completa, ¿sí? Manifestándose al 100% en los dones del Ruach, ¿sí? Porque ya los siervos de Elohim serán más puros, no como nosotros que somos impuros aún, llenos de cosas confusas y mentirosas en nuestro entendimiento, que no es hebreo sino del mundo, que es greco-romano, que hemos aprendido de nuestros padres, ¿sí? Pero nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el entendimiento hebreo, para que no siga, para que no continúe el entendimiento mentiroso, confuso del mundo, para que el Elohim, el Ruach de Elohim, pueda manifestarse de forma completa. En nosotros está la responsabilidad, no es algo tampoco milagroso, ¿sí? Hay cosas que se hacen de manera sistemática, ¿sí? Uno enseña a los hijos, como dice en el Shema, en el entendimiento hebreo de las Escrituras, y los hijos van a responder de esa manera, así como nosotros respondimos de una manera equivocada al recibir la instrucción equivocada. Nuestros hijos van a responder de esa manera correcta, equilibrada, ordenada en Elohim, para poder recibir más del Ruach de Elohim. ¿Y qué es el Ruach de Elohim? Bueno, el Ruach de Elohim no es una persona diferente, no es un ser diferente. Así como yo tengo Ruach, respiración, aliento de vida, Elohim lo tiene porque es el que lo da. Entonces el Ruach de Elohim es el aliento de vida de Elohim en nosotros, que también nos da entendimiento, no solo vida, sino entendimiento, comprensión de las cosas, nos guía a hacer el bien, a obrar según la Torá. Es el Padre mismo. El Ruach es el Padre. Así está en el Evangelio de Juan en hebreo, ¿sí? Así dice Yeshua: yo les daré el Ruach que será Padre para ustedes. No utiliza la palabra consolador el Evangelio de Juan en hebreo, sino que esa es una traducción griega. No se utiliza esa palabra, sino Padre, Ab. Eso quiere decir que el Ruach es el Padre mismo en nosotros, ¿sí? Dándonos la instrucción para que lo hagamos. Eso es el Ruach. Y los dones, ¿qué son los dones? Son dádivas, son regalos del Padre para nosotros, ¿sí? Para que nosotros podamos servirlo, porque si no tenemos estos regalos no lo podemos servir. Y Él lo da a cada uno según Él disponga, ¿sí? A uno le da
el regalo de una voz hermosa, de cantar, de tocar música, a otro el regalo de conocer las Escrituras de una manera profunda para poder volcarla a otros, de enseñar, a otro el regalo de consejo, a otro le da el regalo del discernimiento de espíritus, ¿sí? Para poder entender bien las situaciones, las palabras, ¿sí? El don de espíritus no es, este tiene espíritu de nada, ¿no? Eso no quiere decir, sino que el don de discernimiento de espíritus es el poder entender las palabras de las personas y decir esto es del Ruach de Elohim o esto no es del Ruach de Elohim. Eso es el discernimiento de espíritus, ¿sí? Así que vamos a dar gracias a Elohim. Gracias, Padre, te damos por tu entendimiento. Gracias, Padre, por tu Ruach en cada uno de nosotros. Padre, te pedimos, Padre, que tú te hagas ver con tu Ruach, Padre, cuando sea tu voluntad, para que nosotros podamos servirte de manera completa, Padre, en el nombre de Yeshua. Gracias porque tú eres bueno y nos das de una manera hermosa tu Ruach, Padre, en este tiempo, que no es la misma forma que fue antes, Padre, pero aún sigue siendo una manera hermosa, Padre, que te manifiestas en cada uno de nosotros, danos entendimiento hebreo, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Padre, y tú harás tu voluntad en el futuro, Padre, dando más plenamente tu Ruach. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Yeshua, amén. Así que, hermanos, a ver si hay otra pregunta más. Robert dice, es su aliento, no es una tercera persona como Roma nos ha hecho creer, que es otro Dios. Así es, hermano, sin más explicación. Es básicamente eso, es su aliento de vida, no es la tercera persona de la Trinidad, porque la Trinidad tampoco existe, es un tema que la trataremos la próxima semana, el tema de la Trinidad. Así que los espero en el próximo Hablemos acerca de, ¿sí? Así que nos vemos, tienen este video en YouTube, al finalizar lo subimos de manera rápida a YouTube para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Y bueno, ahí en YouTube también tienen todos los videos que vamos subiendo para que sea de edificación para ustedes, ¿sí? Si hay uno que no han visto, ¿no? Uno que Elohim ponga en su corazón el aprender, ¿no? O si tienen alguna duda o algún tema que podamos hablar, ¿no? También nos pueden decir para poder tratar este tema, ¿sí? Así que me despido y nos vemos. Shalom, bendiciones.